Muy buenas tardes, mujer, amiga, hermana en Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida al programa Mujer para la Gloria de Dios. Es una bendición, una tarde más, un sábado más, compartir contigo la palabra de Dios. Pues el sábado pasado no pudimos estar porque aquí nuestra directora tuvo una diligencia, pero bendito el Señor que aquí estamos. Y bueno, es una bendición, me siento muy bendecida de que nos estés acompañando a través de este ministerio radial Vida Nueva AP. Te invito para que nos visites. Hay pastores compartiendo programas, compartiendo la palabra de Dios contigo y pues siempre vas a ser bienvenida a esta página. Mi nombre es Grace González y bueno, pues vamos a comenzar este programa. El tema es Pacto de Dios con sus hijos, edificando casa a Jehová. Espero que sea de bendición este tema, este programa, porque es el propósito del Señor, es el anhelo de mi corazón, que el Señor toque tu corazón, que el Señor entre a tu hogar y que tú a partir de este programa empieces a llevar una vida en santidad, una vida en obediencia al Señor. Vamos a comenzar y bueno, pues el versículo de introducción lo vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo del 4 al 6. Si tienes tu Biblia por ahí o puedes apuntar los versículos. 2 de Samuel, el capítulo es el 7, el versículo 4 al 6 y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Cuando Jehová de los ejércitos sacó de la opresión, de la esclavitud a su amado pueblo, los israelitas, pues si tú has leído la Biblia o si no la has leído, mira, el Señor los trajo 40 años por el desierto porque fueron desobedientes. Eso lo podemos mirar también ahorita, hoy en día, en muchos de nosotros, que nosotros le estamos pidiendo un milagro al Señor y de repente pues nos desesperamos y de repente decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no veo nada de lo que yo te estoy pidiendo, de lo que tú me has prometido en tu palabra, en la Biblia, tus promesas? Pero es por lo mismo, seguramente algo estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios, seguramente le estamos pidiendo mal. Tenemos que tener cuidado, tenemos que hablarle al Señor específicamente y pues bueno, ahorita lo podemos ver, aún en nuestro diario vivir podemos ver que pues que pasa mucho tiempo. Igual le pasó a los israelitas, 40 años, no era el plan de Dios, pero fueron desobedientes. El Señor, Jehová de los ejércitos, Él habitaba en tiendas, habitaba en tabernáculo. Vamos a ver qué significa tienda. Tienda es una morada temporaria, es una habitación dividida por cortinas, a donde donde el Señor decía que Isaías tenía que detener los israelitas, empezaban a levantar esas tiendas de campaña. Se dividían habitaciones con cortinas, con velos. Entonces el Señor ahí era donde moraba, donde el pueblo llegaba, se instalaba, ahí el Señor moraba con ellos. Tabernáculo, vamos a ver qué es un tabernáculo. Es un santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Es lo mismo que una tienda. Pero Dios Todopoderoso, Él merece una casa en donde Él habite. Más adelante vamos a ver los 3 tipos de casas a las cuales nosotros fuimos llamados a edificar. Vamos a compartir otra palabra. Vamos a leerla en 2 de Samuel,
en el capítulo 7, del 8 al 14. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a leer. Dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará caso. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Muy interesante esos versículos, me sorprendí. Esa es la promesa, es el pacto de Dios con el rey David. Es lo mismo, el Señor hace ese pacto contigo, conmigo, con todo aquel que le quiera servir y esté dispuesto a obedecerlo, a llevar una vida en santidad y en obediencia a Él, como el Dios Todopoderoso que es. Vamos a volver a leer el versículo 8. Aquí está la promesa, el pacto de Dios con sus hijos, hablándole a su siervo, o sea, tú, yo y todo aquel que esté dispuesto a Él. Vamos a leer el versículo 8. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así te dice el Señor a ti. El Señor te escogió, me escogió a mí. Es Él el que nos escogió, ya lo hemos compartido en otros programas, desde antes de que el Señor nos formara en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido, ya nos había elegido, ya nos había amado. Entonces aquí hace el pacto, no nada más con el rey David, también lo hace con nosotros. Vamos a leer el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Estos son versículos muy interesantes, mira, porque en el primero nos habló de la promesa del pacto de Dios con sus hijos. En el versículo 10 nos habló de la familia. Vamos a leer lo que dice en el versículo 12, el 13 y el 14. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí el Señor le está hablando al rey David de su hijo Salomón, que es el que después, cuando el rey David murió, su hijo el rey Salomón lo sucedió en el trono. Entonces el Señor le está hablando al rey David del rey Salomón, el rey sabio. Pero tú, cuando tú leas este versículo, tú puedes entender que el Señor te está hablando de tus hijos. Si tienes 5 hijos, si tienes 10 hijos, los hijos que tengas, tú toma esta palabra como que el Señor te está hablando de todos tus hijos. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Tú como padre, como madre, todos los días tienes que declarar, tienes que profetizar en el nombre de Jesús, que a partir de tus hijos, de tus nietos, tus bisnietos y toda esa descendencia que sigue, se va a levantar una descendencia de adoradores en espíritu y en verdad del Señor Jesucristo. Porque la promesa es el pacto que el Señor, que Jehová de los ejércitos hizo con nosotros,
Cuando tú lees este versículo, no nada más entiendas que le está hablando al rey David, nos está hablando a todos. Esa es la promesa del Señor, es el pacto que el Señor hizo con sus hijos, con todos nosotros. ¿A qué padre no le va a gustar tomar esa promesa para cada uno de tus hijos? No nada más para uno, no nada más para uno de tus hijos. Tú no puedes decir, mi hijo fulano va a ser un gran evangelista, va a ser un gran predicador, un gran pastor, un gran profeta. No. Tú tienes que declarar por todos tus hijos. ¿Qué capacidades, qué dones les ves tú a tus hijos? Tú, por ejemplo, sabes que una de tus hijas o uno de tus hijos canta, le gusta cantar, y sobre todo lo has escuchado cantar alabanzas. Entonces tú vas a profetizar en el nombre de Jesús, lo vas a declarar un salmista, lo vas a declarar y vas a profetizar en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu hija, tu hijo, es un gran salmista y que su voz, esa voz hermosa que el Señor le dio, la va a usar para cantarle al Señor, para alabar al Señor. Esas son las promesas que nosotros como padres tenemos que declarar, tenemos que profetizar en el nombre de Jesús todos los días de nuestras vidas, todos los días de la vida de nuestros hijos. Bueno, vamos a seguir compartiendo esta palabra hermosa del Señor. El tema es pacto de Dios con sus hijos, edificando casa a Jehová. En el desierto, Jehová habitaba en tiendas y tabernáculos. Ya dijimos que es una tienda y un tabernáculo. Una tienda, un tabernáculo, es una morada temporaria. No era para siempre. En cada lugar donde ellos llegaban, los israelitas en el desierto, se instalaban, preparaban todo, el campamento, duraban el tiempo en que el Señor decía, y cuando el Señor se movía, empezaban ellos todos a levantar rápido, inmediatamente. Mira, ya leímos, ya supimos que es tienda. Vamos a leer un versículo, dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 5, dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Ahorita vamos a ver cómo edificar esa casa para ese Dios gigante, ese Dios inmenso, ese Dios todopoderoso. Se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Fíjate qué promesa del Señor, cuán grandes son sus misericordias, por eso son diarias, porque Él sabe que todos los días pecamos, Él sabe que todos los días cometemos errores, Él sabe que todos los días le fallamos, por eso sus misericordias son diarias. Él prepara misericordia diaria para nosotros, porque Él todo lo sabe, Él conoce nuestro futuro. Entonces, fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Aquí este versículo nos está hablando de que si nuestra morada, si nuestra casa se derrumba, se cae al cometer pecado y errores. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Cuán grandes son las misericordias del Señor y cuán grande es el amor de Él por nosotros. Que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que fallamos todos los días, el Señor sigue al pendiente de nosotros. El Señor sigue confiando en nosotros. Sí, es triste. Muy sinceramente te digo que sí es triste, porque a pesar de somos rebeldes, de repente puede venir el desánimo, mengua nuestra fe, cae nuestra fe, eso sí, no va a tocar el suelo, porque viene el Espíritu Santo de Dios y la levanta. Pero sí, de repente
nos ponemos tristes, porque hay veces que, como dije al principio, estamos constantemente todos los días pidiéndole al Señor esto, lo otro, también dándole gracias, porque eso no puede faltar, eso no puede faltar en nosotros, darle las gracias al Señor todos los días. Pero normalmente siempre le estamos pidiendo, sí, porque lo necesitamos, porque dependemos de Él. Entonces, sí, de repente perdemos el ánimo, nos da tristeza, viene de repente la depresión, pero como cristianos ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque no puede llegar la noche que nosotros sigamos con esa tristeza, con ese desánimo, porque viene el poder del Espíritu Santo, viene la esperanza, Él nos levanta en fe, y esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que aún no conoce, que conoce superficialmente a Dios, pero no lo conoce en la magnitud, en el tamaño, en la manera que deberíamos de conocerlo. Y ahí está la diferencia, ya no nos pasa como antes cuando andábamos en el mundo. Ay, el Señor es bueno con nosotros y es fiel. Vamos a aprender en esta tarde cuáles son los 3 tipos de casas a las cuales somos llamados a edificar. Mira, la casa número 1 es mi propia vida, tu vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, en el versículo 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios, y el Espíritu y su Espíritu Santo mora en nosotros. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el primer tipo de casa a las cuales somos llamados a edificar es mi propia vida, mi vida, tu vida, la vida que tienes, la vida que estás llevando, la vida que estás llevando, porque nuestra vida es que estemos vivos, que estemos respirando, le pertenece a Dios. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra vida. Es un tesoro preciado, precioso que el Señor nos dio. Entonces, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos que cuidar qué vida estás llevando. Vamos a leer, entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo, mantenerlo en santidad y pureza. Vamos a leer otra vez en 2 de Corintios 6, en el versículo 19 y 20. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Qué doloroso de ser para el Señor Jesucristo ver cuando alguien se está drogando, se está inyectando droga, cuando una jovencita se está prostituyendo, cuando los jóvenes que se hacen tatuajes, que se ponen una cosa y otra, se cuelgan una cosa y otra en su cuerpo, cuando la palabra de Dios es bien clara:
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que llevar una vida en santidad, en pureza, tenemos que cuidarlo. Nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Mamá, papá, yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Dejar a los hijos que se tasajeen, que se corten su piel, que se hagan tatuajes, que se pongan piercings, que se hagan cosas en su cuerpo. No es amarlos. Tal vez tú no me entiendes, tal vez tú puedes decir, Grace está loca, no sabe lo que dice. Estoy cuerda. Y porque he leído la palabra de Dios, porque le temo a mi Dios que está vivo, porque he aprendido a conocerlo cada día. Desde que Él me rescató, yo he aprendido a conocerlo cada día. Y leyendo su palabra, yo puedo entender lo que Él quiere que yo haga. Entonces, mamá, papá, si tú eres de esos papás que le permiten hacerse tatuajes a los hijos, o que se cuelguen cosas en su cuerpo, que se pongan piercings en la lengua, en todas partes, eso no es amarlos. No es amarlos, y sabes que Dios sufre mucho cuando Él ve esas cosas. Nos dio libre albedrío. Yo digo, nosotros como cristianos, yo como cristiana, ya no tengo esa libertad. O hago las cosas bien para mi Padre Celestial, o las hago bien. Ya no tengo opción. Esa es mi manera de pensar y es lo que yo les enseño a mis hijos todos los días. Yo no soy perfecta, ya lo he dicho otras veces. Yo soy imperfecta, yo soy un ser humano, pero trato todos los días y le pido al Señor que me dé sabiduría para hacer las cosas en su voluntad. Es verdad que muchas veces decimos, Señor, lo voy a hacer en tu voluntad, y al final terminamos haciéndolo en la voluntad de nosotros. Pero ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces actuamos con sabiduría humana, con conocimiento humano, y creemos que aquello lo estamos haciendo bien. Aún diciéndole, Señor, Señor, quiero hacer las cosas en tu voluntad, quiero agradarte a ti. Aún así nos equivocamos, cometemos errores, pero hay consecuencias para esas equivocaciones, para esas malas decisiones. Y yo las he pagado, yo las he pagado. Pero también es verdad que otras veces tomo malas decisiones que yo pienso que son agradables al Señor, pero están equivocadas. Pero gloria a mi Padre Celestial, que viene su Espíritu Santo y me hace recordar, me hace sentir en mi espíritu que estoy mal, y recapacito y las cosas cambian. Porque tenemos a un Dios que está pendiente de nosotros, porque Él sabe que nosotros lo anhelamos, Él sabe que nosotros queremos hacer las cosas que sean agradables a Él. Mira, papá, mamá, muchas veces nosotros tomamos decisiones que creemos que están bien, no nada más para nosotros, creemos que están bien para nuestros hijos, para la gente que nos rodea, pero sobre todo, a veces que pensamos que estamos haciendo las cosas bien para Dios. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Tener discernimiento de espíritu te va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que tú entiendas si aquella amistad te la mandó el Señor o te la mandó el enemigo. Para que tú puedas entender si aquellas amistades que traen tus hijos son buenas o si son malas. Para que tú puedas entender si aquello que estás mirando tú o tus hijos o las personas que vivan bajo tu techo, que tú puedas sentir si aquello que están mirando en la televisión está bien o está mal para Dios. Si aquello que están mirando en celular, en tablet, en computadora, si es bueno o no. Para eso es el discernimiento de espíritu, para que nosotros estemos atentos. No así como el chapulín con la antenita. No, el Espíritu Santo de Dios es hermoso. Es hermoso poder discernir la presencia del Espíritu Santo guiando tu vida. Sí, tal vez tú que me estás mirando, mujer, no te has convertido, o tal vez te has detenido a mirar de repente este video y no entiendes de lo que yo te estoy hablando. Es comprensible.
es comprensible y tal vez digas, está loca, se cree perfecta, se cree santa. No, como dije hace un momento, he aprendido leyendo la palabra de Dios. Este libro es Dios mismo. Y he aprendido, me falta mucho por aprender y yo lo quiero hacer, yo quiero aprender. Por eso yo todos los días le digo, Señor, enséñame, muéstrame. Porque aún nosotros como cristianos podemos cometer el gravísimo error de alegar creyendo que estamos bien, que nosotros tenemos la razón. A mí me ha pasado algunas veces, o muchas veces en Facebook, me ha pasado. Pero luego viene el Espíritu Santo y me hace sentir que estoy mal y ya no sigo participando en aquella encuesta o en algo que publicaron. Ya no sigo participando porque el Señor me hizo sentir que estoy mal. O algunas veces me ha tocado pedir disculpas. Como te dije, es muy importante tener discernimiento. Tener discernimiento y sabiduría es algo que nos hace falta a todos. Tal vez seas una mamá, tal vez seas una mujer, una esposa que te quedaste de repente unos minutitos a mirar este video, estas palabras que yo estoy hablando y tal vez no entiendas, pero tienes aquella necesidad de escuchar palabra de Dios. Yo te invito para que te vayas a una célula, busca amistades que te hablen de la palabra de Dios. Quiero decirte, mujer, amiga, hermana en Cristo, de seguro que ya lo sabes. Mira, cuando sientes que ya tus fuerzas se te terminaron, es donde empiezan las fuerzas de Dios. Pero búscale, estamos en los últimos tiempos, pero aún hay tiempo de buscar a Dios porque el Señor aún se deja encontrar. Mira, el Señor nos dio capacidad, nos dio dones a todos. Yo miro Facebook, hermanos, hermanas, con esa unción tan fuerte del Señor, y hablan así tan rápido, y yo me sorprendo y digo, Señor, a mí me gustaría hablar así, pero el Señor así me hizo a mí, así me hizo tranquila, que yo te hable de una manera con palabras que tú me puedes entender. Y a cada quien nos dio dones y capacidad. Como dije, algunas hermanas, algunos hermanos, pues hablan así con tanta fuerza, con tanta chispa, con tanta emoción, con tanta pasión de la palabra de Dios. Pero a mí me hizo así, a mí me hizo pasiva. Y bueno, yo le agradezco al Señor porque cuando yo le pedí el ministerio para hablarle a la mujer, el Señor me habló a través de muchos siervos y yo le agradezco mucho. Ahora hace 2 domingos, yo le dije a mi pastor Julio, pues yo quiero conocer al pastor Martín, yo oigo que hablan mucho de él, yo lo quiero conocer. Y sí me dice el pastor, ¿quiere ir, hermanas? Claro que sí. Ya nos dijo mi esposo y mía, quiero hacer el servicio y fuimos. Me gustó mucho la presencia del Señor. Un ministerio muy bendecido. Entonces, a los 2 días que fui a la iglesia, Nacer de Nuevo, donde nos congregamos, me dice una de las hermanas, hermana, el Señor le dio palabra al pastor Martín para usted. Sí, porque yo llegué a la iglesia hablando a las hermanas pues que me ayudaran a apoyar un grupo que se llama Mujer para la Gloria de Dios ahí en Facebook. Entonces, ayúdenme, le digo, compartan palabra de apoyo para las mujeres que estén pasando por problemas matrimoniales, alguien que necesite oración, compartan todo lo que puedan ahí, apoyen el grupo, le digo, es para apoyar espiritualmente a toda la mujer. Y yo llegué hablando sobre eso, y me dice una de las hermanas, hermana, el Señor le dio palabra al pastor Martín para usted. Sí, le digo, y me dice mi pastora, tremenda palabra, hermana. El Señor le dijo al pastor Martín que Él la iba a usar a usted para que le hable a muchas mujeres, a muchos matrimonios que están pasando en crisis. Entonces, sí, le digo, yo lo sé, le digo, el Señor lo va a hacer en su tiempo, porque no es la primera vez que el Señor me lo dice a través de un siervo. Entonces,
pues este es el plan, el propósito del Señor, de usar este ministerio radial Vida Nueva, este ministerio Mujer para la Gloria de Dios. Y yo me siento muy bendecida de que el Señor me haya dado ese trabajo, porque desde hace muchísimo tiempo yo amo hablarle a la mujer, yo amo a hablarle a los matrimonios en crisis. A través de Facebook me han contactado aún hombres también, hombres que están pasando por lo mismo. Entonces, bueno, yo les digo, no nada más a la mujer, al hombre también le toca doblar rodillas y guerrear y clamar y creerle al Señor, que el Señor puede restaurar, puede restituir, porque ese es el plan de Él, unir a los matrimonios, unir a la familia, porque todos sabemos que el plan del enemigo es destruir matrimonio, o sea, porque al destruir el matrimonio, pues se destruye completamente la familia. Entonces, pues es una bendición para mí estar frente a ti en esta cámara, en este micrófono. Es una bendición, me siento muy bendecida por mi Padre Celestial. Él me escogió y bueno, es para mí una bendición muy grande estar cada sábado aquí contigo. Te invito para que participes, que busques ahí en Facebook el grupo Mujer para la Gloria de Dios. Te invito, mujer, para que participes, comparte lo que tú quieres, una oración, palabras de apoyo para los matrimonios en crisis, palabras para la mujer. Lo que tú quieras compartir ahí, todo es bienvenido. Es una bendición que pongas tu granito de arena para apoyar a otras mujeres. Te invito, mujer, si quieres participar aquí en este programa conmigo, que tengas un testimonio, que el Señor restauró tu matrimonio, restauró tu familia, te hizo un milagro de salud. Yo te invito, mujer, que participes aquí conmigo. Será un gozo, una bendición muy grande. Te invito. Mira, yo me congrego en la iglesia Nacer de Nuevo. Mis pastores son Julio y Sandra Udelo. Los horarios son el martes, son de oración a las 7 de la tarde. Los viernes vamos a comenzar los viernes a las 7 de la tarde con un estudio bíblico. Y los domingos a las 11 en un servicio general, a las 11 de la mañana. Estamos por calle 32, avenida 25. Serás muy bienvenido ahí a la iglesia y pues estás invitado. Vamos a seguir con el programa. Mira, yo siempre me dispongo mi boca y yo le digo, Señor, habla tú lo que tú quieras hablar. Le digo, este programa es tuyo. Yo le doy la bienvenida al Espíritu Santo y le digo, Señor, no permitas que yo hable en mi conocimiento, en mi sabiduría humana, porque seguramente voy a confundir a tu pueblo. Yo te pido, Padre Santísimo, que tomes control, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y que seas tú el que hable, porque tú me lo dijiste, tú me lo prometiste, que no me preocupara, que tú eras el que ibas a hablar, y yo te creo, Señor. Y por eso, mira, yo hablo lo que el Señor quiere que hable. Por ahí en Facebook he leído que hay personas que se molestan porque decimos, yo traía un programa, pero el Señor me lo cambió. Entonces, es verdad, porque el Señor tiene poder y autoridad para hacer lo que Él quiera. A mí me ha pasado mucho para la gloria de Dios y como testimonio de poder. A mí me ha pasado muchas veces que yo tengo un estudio, un tema, y el Señor me lo cambia. Y yo misma me sorprendo de cómo me salen palabras. Pero yo reconozco que no soy yo, que es el Señor. Entonces, toda la gloria, toda la alabanza es a su nombre, porque Él es Dios Todopoderoso, es el Dios que está vivo y Él puede hacer y deshacer lo que Él quiera. Él puede cambiar todo. Vamos a compartir vamos a seguir con el programa, con el tema. Entonces, los 3 tipos de casas a las cuales somos llamados a edificar es la número 1, mi propia vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya leímos los versículos en 1 Corintios 3, 16, 17 y en 1 Corintios 6, 19, 20. La segunda casa es mi familia. Vamos a leer qué dice en Josué 24.
Josué capítulo 24, en el versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que todos debemos de tomar. Tristemente, muchos, aún siendo cristianos, pueden decir esta frase: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no lo estamos haciendo como el Señor quiere. Vamos a leer segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, en el versículo 4 y 5, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra de las tristezas: hay muchísima gente, cristianos, que no faltan a la iglesia, pero tienen abandonada su casa, y ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Nosotros tenemos a un Dios de orden y todo lo debemos de hacer en orden. Es primeramente Dios, es la familia y es la iglesia. Pero muchos hacen las cosas al revés. Bendito el Señor que lo ponen primeramente a Él, o yo espero que así sea. Ponen primero a Dios, después la iglesia y al final la familia, y ese no es el plan de Dios. Dios, la familia y la iglesia. Entonces, por eso es la pregunta: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a leer otra vez primera de Timoteo 5:8. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí nos está hablando de tomar en cuenta primeramente nuestra casa. Nuestra casa, donde está nuestra familia, donde está nuestro esposo, nuestros hijos. Pero también nos habla de que a la hora de entregar diezmos y ofrendas es primero nuestra casa, que viene siendo la iglesia. Porque muchos hemos cometido de dividir el diezmo o la ofrenda, una parte en la iglesia y otra parte por otro lado. Bueno, yo no veo mal eso tampoco, ¿verdad? Yo no veo mal eso, pero, por ejemplo, si tu iglesia es una iglesia que va comenzando, es una iglesia humilde, me refiero en la sencillez de que le hace falta, pues les hace falta sillas, les hace falta un altar, les hace falta cualquier cosa que se necesite, un proyector, bocinas. Yo me refiero a eso, de que primero tenemos que proveer para la casa de Dios, o sea, para la iglesia. Vamos a seguir. Dice, el número 3 es la casa grande. Qué chistoso, cuando yo estaba leyendo ese estudio, es la casa grande. O sea, aquí no es como cuando que el esposo cuando tiene una casa grande y una chiquita. No, aquí no tiene nada que ver, bendito el Señor, no tiene nada que ver con eso. La casa grande se refiere a nosotros, a tú, a ti, a mí. Nosotros somos la casa de Dios.
y debemos mantenernos limpios, santificados para llegar a ser vasos nobles y útiles para el Señor. Nosotros somos la casa grande. Es como al principio, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. A ver qué nos dice aquí. 2 de Timoteo 2, 20, 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así nos debemos de ver nosotros. Como un utensilio limpio, santificado, para honrar, para alabar, para darle su lugar al Señor en todo momento. Ahora vamos a leer más palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar en todo programa que te hable de la palabra de Dios, de eso se trata, de compartir. Tal vez tú digas, porque a mí me ha pasado, con estos estudios que yo traigo para cada programa, cada sábado, yo me sorprendo porque hay muchos versículos bíblicos que yo no los conocía, no sabía que estaban en la palabra. Entonces, yo me siento muy bendecida con este programa, este ministerio, porque edifica mi vida, porque aprendo cada día de la palabra de Dios. Bueno, vamos a Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 2, versículos 5, 6. Dice: nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjate qué hermoso versículo. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, se refiere al Señor Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pues bueno, se está terminando el programa. Yo te invito a que busques esa joya preciosa, la piedra angular del Señor Jesucristo. Yo te invito para que lo busques, búscalo, pero no lo busques superficialmente, nada más cuando lo necesites, nada más cuando sientas que ya no puedes más. Búscalo todos los días, búscalo todos los días. Sí, es verdad que hay gente que lo busca cuando ya no puede, y el Señor responde. Pero desde el día que tú tengas ese primer encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, tú ya no vas a volver a ser el mismo de antes. Entonces, para mí, como siempre he dicho, es una bendición muy grandísima participar, estar contigo frente a esta cámara, este micrófono, compartiéndote la palabra de Dios. Te invito cada sábado para que nos veas a través de este ministerio radial Vida Nueva AP. Te voy a volver a invitar a la iglesia donde me congrego, es Nacer de Nuevo. Mis pastores es Juli y Sandra Audelo. Los horarios son martes de oración a las 7 de la tarde, viernes estudio bíblico a las 7 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Es un servicio general. Te invito a ese calle 32, avenida 25, pues será una bendición que nos visites.
Y recuerda que cuando tus fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Mi nombre es Grace González. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y que te dé fortaleza para doblar rodillas e invocar el nombre de Dios. Muy buenas tardes.